Buenos días, soy Don Huff. La escena de la mujer enferma que toca el manto de Jesús nos habla de su fe y nos habla de nuestra propia vida. La oración de hoy se titula Necesito tocar a Jesús. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Creo que estás aquí, creo que me ves, que me oyes. Vamos a hablar contigo tomando pie de una escena preciosa del Evangelio de San Marcos. Comenzamos por leerla, está en el capítulo 5. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando, con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Jesús, te contemplamos en esta escena una vez más, rodeado de gente. Una multitud casi no te dejan andar. Vas camino de la casa de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga que te ha pedido que vayas a curar a su hija de 12 años que está enferma, muy enferma, casi a punto de morir. Pienso ahora en aquella multitud. Ya te han escuchado predicar en la montaña o en la ribera del lago. Están admirados de tus palabras, de esas palabras que llegan al corazón, que se entienden, que iluminan sus vidas, ¿no? También te han visto hacer milagros. Pienso en aquella gente que se empuja para estar cerca de ti, que te toca, y sin embargo no te toca. En medio de todo aquel jaleo hay una mujer distinta. Ella sí te quiere tocar, Señor. Se intenta abrir paso sin llamar la atención. Poco a poco se va acercando y ya está cerca de ti, Jesús, hasta que en un momento consigue alargar la mano y alcanza a tocar el borde de tu manto. No necesita más. Está segura. El Evangelio dice que piensa que con solo tocar el manto del Señor quedará curada. Jesús, ¿quién es aquella mujer? ¿Cuál es su historia? El Evangelio nos dice muy poquito de ella, solo 3 cosas. Primero, que lleva 12 años luchando con la enfermedad y que esa enfermedad además le ha hecho sufrir mucho y que se había gastado todo el dinero, todo lo que tenía intentando curarse. No le quedaba nada, solo le quedaba el dolor. No sé, detrás de esas pocas palabras, de esa descripción de quién es aquella mujer, podemos imaginar otras muchas cosas, ¿no? Una larga historia de días de sufrimiento, de esperanzas, de horizontes que se cierran. O también nos es fácil pensar en una familia que sufre con ella, quizá un marido, unos hijos. Y además, ese dolor del corazón que ella tiene, seguro, ¿no? Porque le cuesta aceptar las limitaciones de su enfermedad, porque muchas veces se ve sin fuerzas, no puede trabajar o no puede hacer todo lo necesario para cuidar a los suyos. Le pesa también la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a ser de ella, no? ¿Cómo va a evolucionar todo aquello, no? Bueno, aquella mujer, la mujer enferma, es una persona real, una persona como tú y como yo, y a la que le pasan cosas que también nos pasan a nosotros.
O sea, quizá al ir recordando estas cosas en la oración, nos vemos reflejados en ella. Podíamos ser ella misma. Jesús, por otra parte, está también el camino de fe que va recorriendo aquella mujer. No sabemos cuándo oyó hablar de ti, de tus milagros, o cuándo te conoció. Lo que sí sabemos es que en su corazón fue madurando una fe grande, muy grande, y estaba convencida de que solo necesitaba tocarte, ni siquiera a ti, era suficiente tocar el borde de tu manto. Y ya no se trataba de hacer una prueba, ¿no? A ver si toco a Jesús y me curo, ¿no? Sino que estaba segura de que a ti se iba a curar. Jesús, seguimos nuestra oración, nuestra conversación contigo. Y ahora te miramos a ti y nos fijamos en ti. Me gustaría sentir lo que ocurre en tu corazón cuando la mujer toca tu manto. Se podría decir que haces un milagro sin querer, un milagro involuntario. Casi nunca es así, es decir, que lo normal en el Evangelio es que la gente acuda a Jesús, le pida cosas, Jesús responda, u otras veces él mismo se conmueve ante las necesidades de los demás. Pero este es un milagro distinto. Es un milagro sin querer. Jesús, ¿qué sientes cuando la mujer te toca? San Marcos usa estas palabras, dice Jesús notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en fin. Jesús, que es verdadero Dios, sabe perfectamente lo que ha pasado, también lo que ocurre en el corazón de la mujer enferma, su emoción intensa, las lágrimas que seguro que le saltan a los ojos, el agradecimiento a Dios. Bien, todo sucede muy rápido, ¿no? Pero Jesús quiere que los discípulos que le rodean sean también conscientes de lo que está pasando. Ellos no ven más que a una multitud de gente que apretuja a Jesús. De hecho, le dicen, ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús sigue buscando, ¿no? Él seguía mirando alrededor para ver lo que había hecho, para ver a la que había hecho esto, ¿no? Hasta que, en un momento, la mirada de Jesús se encuentra con la mirada de aquella mujer. Ella está, dice el Evangelio también, asustada, temblorosa, se había echado a sus pies, ¿no? ¿Cómo es ese mirar de Jesús a la mujer enferma? ¿Qué es lo que ve en aquellos ojos? Aquellos ojos llenos de lágrimas, de emoción, de agradecimiento, ¿no? Y una vez más Jesús hace dos milagros, dos grandes milagros. Primero la salvación y después también le cura la enfermedad. Dice el Evangelio que Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Lo primero que le dice es esto, ¿no? Tu fe te ha salvado. Y después la cura. ¿No? Al preparar la meditación, pensaba también en qué sería de aquella mujer después. Tampoco tenemos respuestas, ¿no?, a estas preguntas, ¿no? Pero a mí me gusta imaginar que aquel encuentro con Jesús cambió su vida para siempre. Seguramente no fue una vida fácil, como tampoco es la nuestra, ¿no? Pero aquel encuentro fue decisivo, ¿no? Es verdad, es decir, un solo encuentro con el Señor puede ser suficiente para transformar una vida. Jesús siguió la oración y pienso en ese momento en el que en la Santa Misa tantas veces doy la comunión a la gente, a veces a mucha gente. Y me acuerdo de este milagro. Y me pregunto, ¿cuántas personas de estas que están acercándose a comulgar realmente te están tocando? Aquel día en Cafarnaúm había una multitud en torno a Jesús, pero solo la mujer enferma le toca. Jesús, te pido perdón porque yo también muchas veces no te toco. Me acostumbro a tenerte al alcance de la mano
y que vengas a mí y que seas tú el que me tocas al recibirte en la comunión. Señor, perdóname y ayúdame a vivir esos momentos con una fe mucho más grande. Jesús, quiero tocarte cada vez que reciba la comunión. Después de la resurrección de Jesús, se va apareciendo a los apóstoles, a las mujeres. En una de esas apariciones están los apóstoles reunidos, pero Tomás, el apóstol Tomás, no está con ellos. Entonces los demás se lo cuentan, ¿no? Cuando aparece se lo cuentan, pero él no se lo acaba de creer. Jesús vuelve a aparecerse unos días después, está ya Tomás con ellos, y entonces le dice a Tomás, se dirige a Tomás y le dice: tócame, tócame, trae tu dedo aquí, aquí tienes mis manos, mete tus dedos en mis llagas, tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Tomás necesita tocar a Jesús. Nosotros también, Señor, necesitamos tocarte. Te pedimos esa fe grande que nos permita traspasar ese misterio de la presencia tuya en la Eucaristía y llegar a tocarte realmente. Jesús, al escucharte, me doy cuenta de que el tocar o no tocar no es una cuestión meramente física, ¿no? Sino que hace falta fe. Y eso es lo que te pido ahora. Una fe grande que sepa descubrir y tocar en la Eucaristía y en tantos momentos en los que te haces presente, poder tocarte, ¿eh? Con mis manos, con mi cuerpo, ¿no? Bueno, al terminar la oración, vamos a pensar un momento en cómo son nuestras comuniones eucarísticas, cómo nos preparamos, cómo son esos momentos en los que nos acercamos a Jesús cuando ya estamos en la cola. Puede ser un acercarnos parecido al de la mujer enferma, ¿no? Que necesita ir abriéndose paso y llegar a tocar al Señor, estirar la mano para tocar al Señor. ¿Cómo es la fe de nuestro amén cuando respondemos al sacerdote que nos dice el cuerpo de Cristo? Yo le pido al Señor que después de contemplar la historia de la mujer enferma, nuestras comuniones sean un poco distintas. Que sepamos, que deseemos, ¿no?, de verdad tocar a Jesús. Bueno, al pensar en lo que supuso para María tocar a Jesús, nos vienen a la cabeza mil cosas. Desde el momento del nacimiento de Jesús en Belén, la primera vez que le tocó, que le tuvo en sus manos, que le abrazó contra su pecho. O sea, hasta ese último momento, esa última ocasión, cuando después de la crucifixión, cuando ya bajan el cuerpo de Jesús de la cruz, lo ponen en los brazos de su madre y lo puede tocar, lo puede abrazar. María, enséñanos a tocar a Jesús como tú le tocabas.